Si vos nunca has mezclado pera con aguacate, vea pues, prepárate, porque esta ensalada tiene una combinación que sorprende desde el primer bocado. Es fresca, cremosa, ligeramente dulce y tan fácil de hacer que en pocos minutos la tienes lista. Inicio esta exquisita ensalada con un tallo de apio. Primero lo lavo muy bien, porque siempre me gusta trabajar con ingredientes bien limpios y frescos. Después retiro todas esas hebras que a veces pueden resultar incómodas al momento de comer. Una vez limpio, lo corto en trozos muy pequeños. Ahora paso a 2 peras maduras. Primero las lavo muy bien y después las corto en rodajas. Voy retirando el centro o corazón junto con las semillas y luego las corto en cubos pequeños. Las peras son jugosas, refrescantes y combinan increíble con ingredientes cremosos. ¿Vos cómo preferís la pera? ¿Más firme o bien madurita? Oiga pues, qué alegría tenerlo por aquí. Si esta ensalada ya le está haciendo ojitos desde la pantalla, imagínese el sabor cuando la prepare. Pero antes de meternos de lleno en esta delicia, lo invito con todo el cariño del mundo a que se suscriba, deje su like y me escriba un comentario. Eso no le quita ni 5 segundos, pero a mí me ayuda montones a seguir compartiendo recetas fáciles, rápidas y deliciosas para todos ustedes. Ahora voy con medio aguacate maduro pero firme y preste atención a esto porque para mí el aguacate es el protagonista de esta receta. Le retiro toda la cáscara, saco la semilla y luego lo corto en cubos medianos. Y ya que estamos hablando de aguacate, quiero saber algo. ¿Vos preferís el aguacate en ensaladas o acompañando otras comidas? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora tomo un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este ya lo tenía previamente seleccionado y bien lavado. Lo corto muy finamente para que se distribuya mejor por toda la preparación. ¿Vos sos de los que aman el cilantro o prefieren la receta sin cilantro? Vea pues, cuénteme porque siempre me da curiosidad leerlos. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego las peras, el aguacate maduro, el apio y el cilantro fresco. Y bueno, si hasta aquí la receta ya te está gustando, aprovecha este momento para suscribirte al canal de Qué Rico Recetas. Aquí siempre compartimos recetas fáciles, rápidas y deliciosas para que puedas preparar algo rico sin complicarte la vida. Ahora preparo el aderezo directamente sobre la ensalada. Empiezo agregando el jugo de un limón recién exprimido, después añado una cucharada de miel de abejas, luego agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y finalmente incorporo una pizca de sal. Ahora tomo una cuchara grande y mezclo todo muy bien, asegurándome de que el aderezo cubra completamente cada uno de los ingredientes. Yo recomiendo disfrutarla recién preparada para aprovechar toda la frescura de los ingredientes. Queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso para servir como entrada en un almuerzo especial. Y bueno pues, llegamos al final de esta receta. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándola. Ahora quiero saber algo. ¿Te animarías a probar esta combinación de pera y aguacate? Y si ya la has probado, cuéntame qué otro ingrediente le agregarías. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compártela con familiares y amigos para que más personas descubran esta combinación tan rica y guárdala para prepararla después. ¿La harías? Déjemelo saber en los comentarios. Compartí esta receta, deje tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando juntos de recetas fáciles, frescas y deliciosas. Y recuerden pues, nos vemos en la próxima receta de Qué Rico Recetas.